¿Qué tal? Muy buenas tardes. Levanten la manita para ver si me escuchan, por favor. Para ver si estamos. ¿Aló? Genial. Gracias. A ver, vamos a empezar hoy día. Bueno, mi nombre es Flor Osorio. Les voy a acompañar para estas últimas semanas para poder terminar el curso del siglo. Un momentito. Bien. Listo. Hoy día vamos a realizar la semana 16, que básicamente creo que es recordar el concepto de adjetivo, el concepto de adverbio y el concepto de perífrasis verbal. A ver, el concepto de adjetivo. Primero, que puede ser una palabra o un conjunto de palabras que van a modificar un núcleo y ese núcleo va a ser un sustantivo, ¿correcto? Sustantivo, una frase nominal, un pronombre. Y el concepto de adverbio, les decía, ¿no? El adverbio va a ser aquella palabra o también le llaman locución adverbial, un conjunto de palabras que modifican a un núcleo que sea un verbo. También pueden modificar a una perífrasis verbal. Mm, y el concepto de perífrasis verbal, que sería un conjunto de verbos que pueden ser reemplazados por un solo verbo, ¿no? Porque dan una sola idea. Ahora, cuando este tema empieza con el concepto de oración, quiere decir, oración es una idea completa, compuesta, quiere decir que son dos ideas completas. Por subordinación, quiere decir que hay una de esas dos ideas, se subordina al concepto de, en este caso, de una proposición principal, ¿no? Entonces, la función de un adjetivo, ¿qué es? Modificar a un nombre, a un pronombre o a este grupo nominal, que en este caso le vamos a llamar antecedente de una proposición principal. Y la proposición subordinada también denominada relativa, porque va a estar encabezada por un nexo subordinante que puede ser el que, el obrero que no está conforme, presentó la queja, o puede ser un pronombre relativo cual, la queja, la queja puede ser, sí, el tema por el cual nos hemos reunido, ¿no? O sea, mejor que sea algo más abstracto, o puede ser el obrero, quien trabaja 15 años en la institución, o puede ser el obrero cuyo padre ha sido ex trabajador, o puede ser las mochilas, cuántas hemos comprado en esta campaña escolar, ¿no? O sea, siempre estoy refiriéndome a una frase nominal como antecedente y en el caso de un nexo coordinante, en este nexo relativo, o también podría ser por un adverbio relativo, ¿no? El adverbio relativo tiene que presentó conforme presentó una queja, dice, ¿no? El obrero que no está conforme presentó una queja. El obrero que no está conforme presentó la queja donde está el sugerente, por ejemplo, ¿no? Presentó la queja cuando fue el momento oportuno, ¿no? Presentó la queja como lo indica el reglamento, ¿ok? Entonces yo puedo agregar más ideas, justamente por eso existen estos nexos coordinantes, ¿no? Estos nexos. A ver, vamos avanzando. Entonces, hay clases de proposiciones que nos van a permitir eh, clasificar, en este caso en el adjetivo solamente tenemos dos, que es la especificativa o restrictiva, ¿no? Y en este caso del conjunto de ciudades, bueno, donde está la Torre Eiffel sería, el restringe el significado de ciudad, ¿no? O sea, de la ciudad, el concepto de ciudad se va a restringir donde está la Torre Eiffel, ¿ok?
Entonces, modifica solamente un nombre común, los visitantes. Un nombre común. ¿Cuál es un nombre común? La ciudad, los visitantes, las sillas, el aula, ¿no? Esos son nombres comunes. A ese tipo de nombres comunes es a quien modifica una subordinada adjetiva especificativa. Y no está delimitada por pausas, es decir, no tiene comas, ¿no? Ellos conocieron la ciudad donde está la Torre Eiffel. Guió a los visitantes que pagaban el tour completo. Entonces hay tres conceptos que tenemos que recordar de la subordinada adjetiva, que restringe el significado de un grupo nominal, o sea, es decir, modifica un nombre común y no está delimitado por pausas. El concepto de una adjetiva explicativa o no restringida modifica entonces a un nombre común, no. Entonces tiene que ser diferente, pues tiene que modificar ya a un nombre propio. Un nombre propio puede ser Samin Bright, por ejemplo. ¿Quién es un niño que estudia en el colegio? Entonces ahí estoy hablando ante subordinadas adjetivas explicativas. Entonces es muy diferente a una especificativa. Ella, cuyos padres son abogados, entonces puede modificar a un grupo nominal, puede modificar a un nombre propio o común, dice acá. O sea, es decir, la explicativa es más amplia en el concepto porque va a incluir o un nombre propio o un nombre común, ¿no? Inclusive puede modificar a un pronombre, como ella, cuyos padres son abogados, ¿no? Entonces, quien fue un escritor venezolano y ella, cuyos padres son abogados, recurrió a la medicina. Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta, levanten un puñito, una manita. Ok. Entonces, a ver, si me dicen, si viene en el examen tu nombre propio o un nombre común, tú vas a poder identificar una proposición explicativa. Si viene un nombre común, bueno, si viene un nombre propio, obviamente, definitivamente es una proposición subordinada adjetiva explicativa. Si viene un nombre propio. ¿Ya? Y si es común, pueden ser cualquiera de las dos que hemos explicado anteriormente. Entonces, ¿dónde hay un nombre propio acá? Samuel es un nombre propio, región es un nombre común, estoy en la letra C. En la D, la coordinadora es un nombre común. Otro nombre común, ¿cuál sería? Un beca es un nombre común, eh, temor es un nombre común, profesora es un nombre común, un corrector es un nombre común, investigadores es un nombre común. San Marquinos es un nombre común. Listo. Hay un montón de nombres comunes. Entonces, yo podría decir que es una subordinada adjetiva explicativa solo en el caso que haya nombres propios. A ver, Samuel es un nombre propio. ¿Dónde hay otro nombre propio? Saúl es un nombre propio. Primero estamos identificando los nombres comunes y los nombres propios, ¿ya? Todavía no estamos identificando si esta es adjetiva, subordinada, adjetiva, explicativa, no. Primero reconocemos el territorio. Ya, otro nombre propio, creo que ya no hay más. Ah, bueno, Luz también es un nombre propio. Luz, la profesora de mi hija, ¿no? Listo. Entonces, miren, mira, quiero comparar ahorita que veo. Por ejemplo, si digo, Luz, la profesora de mi hija. Entonces, como antecedente, tengo el nombre propio, que es Luz. Estoy leyendo de 2 la C. Pero en el caso de 2E, dice los investigadores que llegaron ayer. Y ahí el antecedente es los investigadores, o sea que es un nombre común. Que llegaron ayer es la proposición subordinada adjetiva explicativa. ¿Por qué lo sé? Porque está entre comas, ¿no? Y además que es un nombre común modificado, ¿no? Como lo habíamos visto en el anterior, nos decía, ¿es brinda información adicional? Sí. ¿Modifica un nombre común? Sí. ¿Va entre comas? Sí. Es decir, la información adicional es que llegaron ayer. Eso es una información adicional. Adicional quiere decir que, bueno, no es propio del nombre común, sino que te estoy dando más información de ese nombre común, ¿no? Listo. En el caso, ahora vamos a resolver este tema. Y nos piden, Samuel encontró un gatito al cual lo llamó Pulgas. Qué bonito. Al cual lo llamó Pulgas es la proposición subordinada. ¿Ya? Un gatito
sería la idea principal de quien va a ser modificado, y el nexo subordinante sería al cual lo llamo pulgas, ¿no? Entonces acá tenemos una oración compuesta subordinada adjetiva, sí, en uno sí tenemos, que está modificando a un nombre común. ¿Y es especificativa o explicativa? Es especificativa, al cual lo llamo pulgas, ¿ok? Em, ¿Por qué es especificativa? Porque restringe al nombre, ¿no? O sea, es un gatito, pero no es un gatito cualquiera, sino restringe en el sentido de que es al cual se llamó pulgas, pues por eso está restringido al nombre del gatito. Mejor dicho, al concepto o a este dato de un gatito cualquiera no es al cual le llamó pulgas. Ok, ya está. Vamos en B. Entonces vamos a recordar. Una subordinada adjetiva especificativa me restringe, no tiene delimitaciones, ¿no? Y a ver, dice acá, pienso que tu desempeño era muy importante. Qué bueno. Entonces pienso. Y la idea principal, que tu desempeño será muy importante, sería una subordinada, pero esta es una subordinada adverbial porque el que antecede es un verbo. Entonces, y el nexo es que, ¿no? Nos han pedido adjetiva, entonces en este caso lo descartamos. En C, la región cuyo nombre está en quechua es Basta, entonces, cuyo nombre está en quechua sería una proposición subordinada. ¿Quién es el antecedente? La región, el nombre común. O sea, si es nombre común, puede ser especificativa o explicativa. Ahora, la región cuyo nombre está en quechua es una información adicional, por eso es una subordinada adjetiva explicativa, ¿ya? Explicativa. No está restringida entre comas, pero sí me da una información adicional sobre cuyas, ¿no? Va de comas, acá dice bueno, pero acá te hemos puesto como concepto que tiene que tener comas, ¿no? Va modificando un pronombre a un nombre propio común, pero también brinda información adicional. Bueno, vamos a ponerle entonces que sea especificativa, ¿ya? Porque nos han puesto acá que sea siempre entre comas. Bueno, sigamos. Di a la coordinadora que el presupuesto se acabó. Di a la coordinadora que, que el presupuesto se acabó es una idea subordinada, pero que el presupuesto se acabó es una subordinada de qué antecedente. ¿Quién es su antecedente? El presupuesto se acabó. Dile a la coordinadora. Entonces la coordinadora, dile eso, ¿no? Di a la coordinadora y que el presupuesto se acabó. Mira, hubiera cambiado. Acá inclusive mm, di eso a la coordinadora, ¿no? Acá es una subordinada sustantiva objeto directo. ¿Por qué? Porque el verbo es transitivo. Di a la coordinadora eso, ¿ya? Entonces no está modificando o restringiendo a la coordinadora, sino está diciendo algo del verbo, ¿no? Di eso a la coordinadora, ¿no? Acuérdense que es diferente a que un gatito al cual le llamó pulgas, ahí sí, este nexo está diciendo algo de mi gatito, ¿correcto? Ahora, Saúl, el esposo de Ana, esto sí, definitivamente es una información adicional que me dice de Saúl, y además que es el nombre propio, ¿no? Entonces esto definitivamente es una subordinada adjetiva explicativa. Fue ganador de una beca, ¿ok? Ahora, vamos a la pregunta número 2. Y me dice, ¿no? La opción que presenta proposición subordinada. Pero acá estamos analizando todos, ¿no? O sea, todo. Claro, nos vamos a quedar con la propuesta, la respuesta de la E, en la 1 la E, que hemos identificado que es adjetiva. También dijimos que era adjetiva la A, ¿no? Dijimos que era adjetiva. También hemos dicho que la C es adjetiva. Entonces, A, C y E serían las respuestas en el caso de la pregunta 1. En el caso de la pregunta 2, vamos a analizar todas y después marcamos nuestra respuesta, ¿ya? Entonces nos dice la opción que presenta proposición subordinada adjetiva explicativa. Entonces, me dicen explicativa, automáticamente mi cerebro, un nombre común o nombre propio. Me dicen que es explicativa, obligatoriamente tiene que ver pausa, siempre lleva pausa, ¿ok? Y creo que eso es lo más importante. Ahora, con bastante enojo, y bueno, tiene que ver obviamente un nexo, una proposición principal, ¿no? De quién modifica. Pidió que se retirara pronto. Acá, que se retirara pronto. ¿A quién ha pedido?
Entonces, para empezar, como antecedente no tenemos a un conjunto de frase nominal. Entonces, esto lo descartamos automáticamente, no tiene nada que ver con una subordinada adjetiva, ¿ya? Porque no hay un antecedente que sea un nombre, un sustantivo, un pronombre, un nombre común, un nombre propio, no hay, ¿correcto? Entonces, claro, que hay en el nombre común que dice acá que se enojó bastante, con bastante enojo, pero en realidad bastante enojo es un adverbio de cantidad que modifica el verbo enojo, ¿no? Entonces, bueno, acá hay más verbos, pidió tengas otro verbo. Bueno, vamos a pasar al B. Dice, aun cuando sintió temor, o sea, aunque sintió temor, ella no se atrevió a irse. Acá también no hay una subordinada adjetiva porque no hay un antecedente de nombre, ¿ok? También descartamos. Acá hay un adverbial, ¿ok? Vamos a la pregunta, a la C. Luz, la profesora de mi hija, acá sí es una adjetiva explicativa, fue felicitada por todos. ¿Por qué es adjetiva? Porque el antecedente es un nombre, que es luz. ¿Y por qué es explicativa? Porque va entre pausas. La coma después de luz y después de hija. Hay una pausa, ¿ok? Y aparte que dice algo adicional de luz. La profesora de mi hija. No es propio de luz, sino es una información adicional. Y por lo tanto, esta es la respuesta correcta, la C. Ahora, fue revisado por un corrector que es muy minucioso. Que es muy minucioso es una información que me dice algo sobre el corrector, un corrector. Entonces sí es una frase subordinada, una proposición subordinada adjetiva. Ahora, que es muy minucioso, ¿es especificativa o explicativa? Como no está entre comas, es especificativa, que es muy minucioso. Nos dice algo sobre un corrector. Vamos a la I. Y dice, ¿no? Los investigadores que llegaron ayer son sanmarquinos. Entonces, el antecedente, ¿quién es? El nombre común, los investigadores. Y como en la explicativa puede ser un nombre común o un nombre propio, entonces está bien que sea un nombre común que se ha modificado que llegaron ayer. ¿Ok? Ahora, hasta aquí terminamos y pasamos nuestra página y nos vamos a ver a las adverbiales. Pero levante la manito si está todo claro con los ejemplos dados. ¿O quieren más ejemplos? Me dicen, por favor. ¿Todo claro? Muy bien. A ver, ¿cuántos alumnos tenemos acá? Oye, ni siquiera, a ver, vamos a ver, habrán pues, como todos hablan, imagino que habrán pues unos 5, 10, 20, 30, 40. Tenemos 3, 6, 9, unos 12, 12 creo. Bien, vamos a empezar con lo adverbial. Adverbial quiere decir que mi antecedente es ahora vamos a poner acá. Sánchez, Chuquibambalqui, Chuquibanqui, Chuquimbalqui, Córdoba, Tapia, Chura, Flores, Ventura, Japura, Gaspar Rivera, Perca, Clemente, Velázquez. Chacón, Joseph, muy bien. Y han puesto un gatito. Japura Muñoz Joaquín ha puesto un gatito. Eduardo, Ailen. Hola Ailen, ¿qué tal? Joseph, Anthony. Muy bien. Ahora que ya los conozco, que ya leí sus nombres y ya sé quiénes me dirijo, voy a continuar con la clase. A ver, un momentito, estoy compartiendo contenido, acá estamos. Bien, entonces, me dice aquí, en el examen viene, ¿no? La proposición subordinada adverbial tiene como antecedente un verbo y esto modifica, y este es modificado por una proposición subordinada que puede ser algo que expresa lugar, tiempo, lugar si es locativa, tiempo si es temporal, causal, modo o finalidad, condicional, consecutiva, concesiva y comparativa. Si es condicional, es decir, que me va a poner como condición para que se realice el evento verbal, ¿no?
La consecutiva es que la acción verbal se sigue desarrollando sin ningún impedimento. En la concesiva es que sí hay algún impedimento, pero igual se da la acción verbal. Y la comparativa es que yo voy a comparar con algo superior, inferior o también de igualdad. ¿Oye? Entonces lo vamos a ver una a una a continuación. Y decimos, ¿no? Si en caso se ubica este evento personal, este evento principal, ¿dónde se dictó la clase? ¿No? O sea, por ejemplo, díganme el verbo trabajar. Entonces, trabaja donde curan los enfermos. Ahora vamos a ver, si el verbo es trabajar, lo vamos a trabajar con el verbo trabajar. Trabajan, ya trabajan y le vamos a poner sus proposiciones subordinadas adverbiales. ¿Cuál sería causal? Si el verbo es trabajan y la causa, trabajan, trabajan. Estaba pensando la causa en el sentido, a ver, acá creo, causal, temporal, dice, trabajan cuando ya es de noche, trabajan como indica el reglamento, trabajan, uy, acá sí ya son los ejemplos, pero trabajan hasta que se vaya el sol, imagínate. Trabajan porque mm, trabajan porque hay oportunidades en la institución. Trabajan para que acumulen riqueza. Trabajan tanto que no tienen tiempo para sí, ¿no? Trabajan, eh, trabajan, ¿no? Aunque aunque no tenían para su pasaje, está trabajando. O sea, hubo alguna dificultad, pero igual se fue a trabajar, igual se fue a trabajar. Entonces, esa es la concesión, hubo alguna dificultad. Trabaja más de lo que te lo imaginas, ¿no? Trabaja menos que su esposo. Trabaja tanto no sé, como sus capacidades lo permitan. Entonces, comparativa. Mira, con un solo verbo. Entonces, la idea del adverbial es que hemos elegido, estamos como en la mira ante un verbo. Ese es lo importante. Y a ese le vamos a ir agregando diferentes tipos de proposiciones subordinadas. ¿Ya? Entonces, hemos partido de la locativa porque nos indica por dónde, a dónde, hacia dónde, hasta dónde, en dónde, ¿ya? Entonces, ellos han venido de donde estaban estudiando. Ellos han venido de donde estaban estudiando. Han venido, la vamos a cambiar en todas, ¿ya? Han venido cuando empezó la pandemia. Han venido como, eh, han venido según fueron convocados. Han venido, el verbo, ¿ah? Han venido a causa de que fueron citados, causal. Han venido con la intención de ingresar a San Marcos. Han venido hoy, han venido como consecutiva. Han venido temprano. No, acá no podría ser temprano. Han venido, acá tendríamos que decir algo más. Han venido comprando las entradas que permiten ver a Shakira. Entonces, aunque no compraron las entradas, están contentos ¿no? Están contentos bueno, en fin. Entonces ya hemos visto que mi mira es importante identificar al verbo para saber que a quién está modificando, pues, porque si no voy a confundir y voy a decir, no, esta es adjetiva, no, esta es adverbial, no, este es sustantivo, objeto directo, porque finalmente estamos en un predicado, ¿ya? Allá, bueno, vamos a leer acá las oraciones que están, todos los estudiantes irán por donde indica el mapa. Ese turista alemana viajará hacia donde el guía lo sugiera.
Mañana mi hermana y yo saldremos a donde nos indicaste. ¿Ok? Ahora vamos a ver la temporal. Delimita un tiempo que ocurre la proposición principal. ¿Cuál es la proposición principal? Viajé por el mundo cuando era muy joven. Entonces responde la pregunta ¿cuándo? En el otro lado responde la pregunta ¿dónde? Acá responde la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo los excursionistas han viajado? Después de que amaneció. ¿Cuándo se quedaron en el campo hasta conocer toda la zona? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo se quedaron en el campo, no? Hasta conocer toda la zona. O sea, ¿hasta cuándo por qué fueron felicitados? Para terminar la graduación fueron felicitados, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo fueron felicitados? Terminada la graduación. Entonces, la pregunta ¿cuándo? Y la proposición principal me van a dar como resultado la proposición subordinada temporal. Repito, la pregunta ¿cuándo? Más la proposición principal, ¿ya? Entonces, mientras esté de viaje, organizaré tus documentos. ¿Cuándo organizo los documentos? Mientras esté de viaje. Los excursionistas viajaron desde que amaneció. ¿Cuándo viajaron los excursionistas? Desde que amaneció. Ellos se quedaron en el campo hasta conocer toda la zona y terminar la graduación. Todos fueron felicitados. Bien. ¿A qué pregunta responde el modal? Responde a cómo respecto a la proposición principal. ¿Cómo le indicó el doctor? O sea, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo le indicó el doctor? ¿Cómo más la proposición principal, no? ¿Cómo Daniel está ordenando sus libros? Según cree pertinente. ¿Cómo Carla reparó la computadora? Conforme le enseñaron. ¿Cómo están utilizando algunas herramientas? Realizamos el trabajo. ¿Cómo realizando? Acá es interesante porque la pregunta, mejor dicho, el enlace subordinante no puede ser respondido, o sea, está hecho con un gerundio, ¿no? O con un verboide para ponerle un concepto más amplio. Es decir, los nexos de este tipo de oraciones, con las subordinadas adverbiales, los nexos podrían ser presentados con un verboide como utilizando, ¿no? O sea, con un gerundio. También podría ser con un participio, ¿ya? Entonces, nos trató como si fuéramos parte de la comitiva. Bueno, no hago la pregunta y sigamos. Entonces, ya hemos pasado de la locativa, de la temporal y de la modal. Y ahora vienen los ejercicios, ¿correcto? Acá. La proposición subordinada adverbial incluida en la oración dice, ¿no? Luego de salir de clase, fueron a la biblioteca. Luego de salir de clase. Ok. Em, Aquí responde ¿cuándo fueron a la biblioteca? Luego de salir de clase. O sea, es locativa, ¿no? La profesión subordinada debe ser locativa. La niña nadó. ¿Cómo nadó una niña? Como si fuera una experta modal. En cuanto culmine la votación. ¿Cuándo se irá? En cuanto culmine la votación. Entonces, temporal. Lo persiguió. ¿Hasta dónde? Con la finalidad, ¿no? ¿Por qué lo persiguió? Hasta dónde se ocultaba. Acá aparece más finalidad, pero también podría hasta dónde, ¿no? Locativa. Hasta dónde se ocultaba. Locativa también. Empleando un martillo. ¿Cómo rompió la chapa? Empleando modal, ¿no? Entonces ahora sí vamos a la pregunta número 2 que dice el enunciado, la tienda de electrodomésticos donde vendían productos a buen precio fue reubicada donde estaba el grifo. Ok, entonces si el antecedente es una frase nominal, entonces tiene que ser un adjetivo a la que sigue, porque dice donde vendían productos a buen precio. Fue reubicada es el verbo. Donde estaba el grifo, entonces sería el adverbio, ¿no? La subordinada adverbial. Pues tenemos adjetivo y subordinada adverbial. La respuesta sería la D. Ahora sí, ¿a qué pregunta responde el causal? ¿Por qué? Más en la proposición principal. ¿Por qué viajaré con mi familia?
Porque cuento con días libres. ¿Por qué el joven usará la computadora? Porque ya está arreglada. ¿Por qué no descansará? Porque tiene mucho trabajo. ¿Por qué fueron becados? Porque son los mejores del siglo, ¿no? ¿Por qué más la proposición principal? ¿Por qué a causa de esto, en vista de esto? ¿No? De eso ya es reemplazable. El nexo es reemplazable cualquiera de sus formas. En el caso de la finalidad, expresa la proposición de la acción denotado por el verbo proposición principal. Responde la pregunta ¿para qué? Con respecto a la proposición principal. ¿Con la intención de qué? ¿Ya? Ella planifica para que esté más organizada, ¿no? ¿Para qué planifica? Para estar más ordenada. ¿Para qué usa el rodillo? Para pintar las paredes dañadas. ¿Para qué prestaré dinero? Para, para que pague las deudas. ¿Para qué buscamos las más sillas? Para estar cómodos, ¿no? Entonces, el para qué más la proposición principal. Y la consecutiva responde la pregunta. Acá no hay pregunta, sino acá es interesante porque a diferencia de lo que hemos estado explicando, acá expresa en sí, ¿no? Toda la proposición subordinada, resultado, un resultado, sino que ese resultado está presentado con un solo nexo, que en ese nexo es el qué, ¿ya? Este es el nexo qué. A ver, entonces, si la proposición consecutiva me da una idea que denota resultado, o sea, trabajas tanto que está muy cansado. Resultado, sí, denota resultado que no hay, que ya no sabe cuál primero ganar, primero pagar sería el resultado. No tiene tantas deudas que ya no sabe cuál pagar. A propósito de esto, en la vida práctica lo que se tiene que hacer es pagar, o sea, si tienes, imagínate, tres deudas, imagínate. Paga una, o sea, concéntrate en una porque finalmente tu cerebro le vas a decir, ya pagué, ¿no? Porque si vas pagando poco a poco los tres, quizás nunca termines de pagar. Bueno, sí vas a terminar porque obviamente la idea es avanzar, ¿no? Avanzar, avanzar pagando las deudas, pero como dice, mejor que tengas la idea de que ya terminaste de pagar con una para seguir avanzando, ¿no? Eso sí es que les pase, en un momento de la vida ustedes van a tener más seguro tarjetas de crédito, o si no lo tienen mejor, ¿no? Pero igual si tienen, igual hay que saber usarlo correctamente. Entonces, ¿cuál es el resultado? A ver, me he preparado tanto este verano que tengo todas las de ingresar. Imagínate, ese sería el resultado de tu esfuerzo, ¿no? Entonces, aquella señora es tan amable, o sea, ¿y cuál sería el resultado de que ella sea tan amable? Que todos admiran su educación, por ejemplo, ¿no? O que todos respetan su forma de opinar.
Ellos sentían tanta hambre que se pusieron a cocinar, pues, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el resultado? Que acabaron con todo el buffet. Bueno, que se pusieron, si hubo buffet, genial, pero si no, tienen que cocinar, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ese resultado de tanta hambre, ¿no? Entonces vamos a ver por acá. En cambio, en la concesiva, ¿responde alguna pregunta? Tampoco responde alguna pregunta, pero sí nos da la idea de una dificultad para expresar la proposición principal. ¿Cuál es la dificultad? Ahí acá estábamos viendo, ya. Entonces acá expresa una dificultad. Aunque no tuvo un buen día, esa es la dificultad, ¿no? Eso no, mejor dicho, eso sería claro, la dificultad está animada, ¿no? Señalan una dificultad a pesar de eso. Ah, ya, a pesar de eso. Es interesante porque aunque y a pesar de eso son nexos que la tienes que recordar en la concesiva, porque a pesar que no tuvo un buen día, está animada, a pesar de eso, ¿no? Señala, para que no te hagas mucho problema en recordar cómo es esto de la dificultad, ¿no? Entonces, a pesar de eso, tiene ya la idea, el concepto de que hay algo que dificulta, ¿no? A pesar de eso, por mucho que, por tanto que lo intenta, ¿no? Entonces, si bien está un poco cansado, ¿no? Ahí está la dificultad. ¿Qué otra dificultad podrían tener ustedes, por ejemplo, ahora que están preparándose? A pesar de que, ¿cuáles son las dificultades que pasan? Pues yo no sé, me voy a imaginar, ¿ah? No sé, tienen dificultades de qué? Yo podría decir que, a pesar de que hay problemas externos al estudio, terminaron satisfactoriamente su preparación, por ejemplo, ¿no? Hay factores externos al estudio. Entonces, si bien están atentos, no, pero ahí no sería, si bien están poco atentos, si bien están poco atentos, eso sí sería una dificultad, que ustedes estén distraídos, jugando su Roblox o haciendo otra cosa. Digo Roblox, ¿no? Pero en realidad no creo que estén en esos temas. Yo creo que están todos acá bien concentrados, escuchando a la profesora, su clase. Yo no creo que estén haciendo otra cosa porque, ay, quería, un ratito, Chura, sí, bueno, ya hemos leído ahí sus nombres, entonces creo que todos están concentrados y con un solo objetivo, ¿no? Entonces, por más que insista, no convencerás. No me convencerás. Uf, imagínate que te insistan en algo, por más que te insistan, te llaman, te dicen que sí, que cambiarán, que no fue así, pero no te convencerán. Muy bien, a ver un momentito. A ver, en cambio en la comparativa vamos a tener que la idea de superioridad, inferioridad y igualdad. Entonces, tenemos solamente una idea. En este caso, la corbata vale más
de lo que te imaginas. O la corbata vale menos de lo que te imaginas. O el temblor fue menos intenso de lo que te esperaba, o fue más intenso. Entonces, es un antecedente, ¿no? Que la voy a comprar más o menos, ¿no? Vale más de lo que te imaginas, o vale menos, o fue menos intenso de lo que te esperabas, o de igualdad y se consiguió tanto premio como se lo propuso. Bueno, acá creo que sí está más fácil. De comparativo va a ser más fácil. Ahí no me deja pasar. Ok. Entonces acá vamos a relacionar. Nos dicen finalidad, consecutiva, concesiva y causal, ¿no? Mm, la consecutiva, el resultado. ¿Cuál presenta el resultado? Como no lo indicaste ese proceso, no lo hizo. O sea, ese fue el resultado. Entonces, por lo tanto, es concesiva. Mira, la primera nomás, consecutiva. Porque como no indicaste ese proceso, no lo hizo. Esa es la consecutiva, el resultado. Obtuvo tantos beneficios que seguí invirtiendo. Como hice eso, seguí invirtiendo. Concesiva. Obtuve tantos. O también dice, le entrevistaron a pesar, no, dificultad. Acá sí es dificultad, concesiva es esta, la 3. Le entrevistaron a pesar del de impuesto. Entonces es concesiva, con la dificultad. Más bien, que tuve tantos beneficios que conseguí invirtiendo, más bien sería una causal. A fin de evitar inconvenientes, organiza todo con la finalidad, ¿no? A fin de evitar inconvenientes. Entonces vamos a ver por acá. Tenemos tres oraciones, porque en las alternativas sale locativo, causal y temporal, por ejemplo, ¿no? A pesar, no, apenas supe la verdad, terminamos nuestra amistad. Wow, mira, o sea, la verdad y terminan la amistad, imagínate. A ver, cantaron como ahora que leo esta oración, las amistades terminan, ¿en qué momento terminan, no? Bueno, puede ser que faltan a la verdad, de hecho, ¿no? Porque los amigos pues saben la verdad, ¿no? Entonces vamos a ver por aquí. Ah, apenas supe la verdad, terminamos nuestra amistad. Cantaron como lo hacen los profesionales, la manera como lo hacen, ¿no? Pues acá es muy interesante la forma, ¿no? Ya que es un gran compañero, todos lo respetan. Ya que es un gran compañero, todos lo respetan. Entonces, ¿qué ponemos acá? Como es un buen compañero, todo, mira, acá todas son causales excepto temporal. O sea, la A ya está descartada. Pero nos quedan la B, la C, la D. Modal dijimos que era la primera, ¿no? Entonces, modal y causal. Nos queda la E. ¿El del medio es temporal o modal? O sea, cuando cantaron como lo hacen los profesionales, es modal, ¿no? Entonces, nos quedamos con la E. En el número 2 dice, ¿no? Como mi madre se fue a Piura, donde vivirá con su hermana, mis hermanos y yo viajaremos para visitar. Entonces, el enunciado presenta tres proposiciones subordinadas. Ahora, como mi madre se fue a Piura, una proposición. Donde vivirá con su hermana, otra proposición. Viajaremos para visitarla, tres proposiciones. Para visitarla sería la finalidad, ¿no? Si hay tres proposiciones. Es subordinado adverbial donde vivirá con su hermana. Sí, ¿no? Sí, 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 sí es un adverbial. El antecedente será pues porque vamos a viajar para visitar, ¿no? Viajaremos como mi madre fue de Piura. Hay solamente una proposición subordinada adjetiva como antecedente. En realidad todas son adverbiales porque están hablando siempre que mis hermanos y yo viajaremos. Viajaremos para visitarla, mis hermanos y yo viajaremos como mi madre se fue a Piura, entonces, mis hermanos y yo viajaremos donde vivirá con su hermana. Bueno, en sí, sí, todos están modificando, son adverbiales, entonces no sería falso ahí. Toditas. A ver, Matito, vamos a ver si cambiamos. No me deja cambiar. Ya. Bueno.
Con eso terminamos entonces la teoría. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Mm, puñito entonces, pues puñito arriba, dedito arriba, no sé, un corazón, alguna reacción para saber que están ahí, por favor. Y seguimos con el tema de las preguntas. Ahí está, aplausos, dedos y aplausos. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con la solución de las preguntas dadas. Ahora vamos a ver, vamos a ver. A ver, un momentito. A ver, espérense. A ver. A ver, espérate. Mm, qué raro. A ver, un ratito antes solamente por un repaso. Un ratito, quería ver acá. Ujú. Ya, a ver, vamos a empezar entonces con la pregunta número uno. En el caso de la pregunta número uno, nos piden analizar, elegir la alternativa cuya estructura es de este tipo de oración, es decir, que sea una oración subordinada, nada más, oración subordinada. Es decir, hay otros tipos de oraciones ahí. Y es muy probable que en la número uno entonces haya oraciones simples con perífrasis verbal, ¿ya? Oraciones simples con perífrasis verbal, tengan cuidado. A ver acá. Nosotros deberíamos usar el jabón libre de parabenos. Es una oración simple con perífrasis verbal. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Porque nos está dando la idea, nos está dando una y sola idea de verbo, ¿no? Porque el verbo ahí es deberíamos usar, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener, a ver acá, que tenemos que diferenciar las oraciones simples de las oraciones compuestas.
¿Cómo van ustedes? Ya está. A ver, un momentito. Entonces, en la letra B, señora, su computadora está infestada de virus. Aquí hay una oración subordinada. Bueno, hay un vocativo. Señora, su computadora, es como que le estás pasando la voz, ¿no? Pero no hay una oración compuesta subordinada, ¿ya? Ni adjetiva ni adverbial. ¿Ya? Entonces hay que diferenciarla de eso. Y en la C dice, ¿no? Un incendio acabó con todo, solicitaron apoyo urgente. Hay una oración compuesta, pero por coordinación. Y es una oración compuesta que, si hay dos ideas, ¿no? Por eso que es compuesta, ¿no? El incendio acabó con todo, solicitaron apoyo urgente. En la D dice, Elena quería que contaras la verdad, ¿ya? Que le contaras la verdad sería una subordinada de lo sucedido. Pero ¿de qué tipo? Como el antecedente es Elena, entonces sería pues una subordinada adjetiva, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Es decir, mejor dicho, ahí tendríamos que marcar la respuesta, ¿no? Vas a tener que exponer los resultados de tu estudio, es como una idea obligada, ¿no? Tienes que hacer eso. Hay una perífrasis verbal. Entonces, yo marco eso como una alternativa de oración simple nada más, con perífrasis verbal, ¿ya? Hay perífrasis verbal en la A, hay perífrasis verbal en la E, ¿no? Que son largas y que dan dos ideas, y hay oraciones compuestas, entonces como una yuxtapuesta que es en la letra C, ¿ya? Tengan cuidado entonces con esas alternativas que distraen el concepto de oración compuesta por subordinación. Entonces, lo que hemos estado viendo a lo largo de la clase es función sintáctica, es decir, qué cumplen, cuál es el rol que cumplen estas proposiciones en una oración, ¿no? Y hemos reconocido, hoy día hemos trabajado adjetiva y adverbial, pero la semana pasada ustedes trabajado la sustantiva. Entonces, tendríamos que identificar acá, dices, cumple la función adjetiva. Si te dicen adjetiva, es decir, tiene que haber un antecedente que sea un nombre. Y hemos visto que ese nombre puede ser un nombre común o un nombre propio. ¿Ok? Entonces, en el caso de, por ejemplo, la respuesta correcta es la letra D en dos, ¿ya? La voleibolista es un nombre común y la subordinada es que tiene años de experiencia. Esa es una subordinada que dice algo sobre este nombre común. ¿Por qué no hemos marcado las otras alternativas? ¿Qué pasa en la letra A, por ejemplo? El profesor, dile a tu profesor, ¿no? Que brinde algunas referencias bibliográficas. Entonces, dile a él, ¿no? Ese sería poco que brinde referencias bibliográficas sería una subordinada, pero dile que brinde algunas referencias bibliográficas. Entonces, acá es una subordinada en objeto directo, ¿ya? No es adjetiva, no está modificando a tu profesor. A tu profesor, que algunas referencias bibliográficas no, está modificando a dile, al verbo. Y entonces tenemos que tener cuidado en la A. Ahora, ¿por qué no hemos elegido como antecedente, por ejemplo, la comebol, que es un sustantivo? Porque lo que viene es un verbo y otro verbo va a reforzar, son tres verbos que finalmente conforman una sola idea, que es una perífrasis verbal. Entonces, por eso no le hemos elegido como una subordinada adjetiva, ¿ya? ¿Y por qué no hemos elegido la C, la alumna? Si ahí está una alumna como un nombre. ¿Por quién está modificada la alumna? De la provincia de Barranca son modificadores indirectos, más no son proposiciones subordinadas que están con el enlace que. Por eso lo descartamos la C.
La D es la que hemos elegido como respuesta correcta. Y en la letra E dice, debido a un retraso en el vuelo. Bueno, aquí es una subordinada o una idea de tiempo, ¿no? Pero ¿a quién está modificando? Debido a eso, ellos no pudieron regresar al evento. Pero acá es como que muestra una dificultad, es una concesiva subordinada adverbial. Entonces nos han pedido adjetiva y por lo tanto esto de aquí tampoco sería la respuesta. Bien, vamos a la pregunta número 3. En la 3 nos piden correlacionar. Entonces, si nosotros vamos a correlacionar según el orden numerado, ¿cuál sería, qué tipo de oración sería la primera, ¿no? Fueron sancionados económicamente por no sufragar. O sea, fueron sancionados económicamente. Es interesante esa proposición principal porque es la idea que marca el sentido de todo lo dicho, pero porque es adverbial causal porque dice por no sufragar. O sea, por eso han sido sancionados económicamente. ¿Por qué fueron sancionados? Por eso que es causal, ¿no? Por no sufragar. Y entonces es una adverbial causal. Para yo saber qué es una adverbial es cuándo, ¿no? ¿Cuándo debes tomar un baño? Después de nadar en la piscina. Entonces es una adverbial temporal. En la número 3, aquí no es ni mejor dicho, no es adjetiva ni adverbial, sino que es una sustantiva. ¿Y cómo se presenta una sustantiva en objeto directo? Porque hay la presencia de un verbo transitivo. Dice ahí, ella nos comunicó, y comunicar algo es una proposición subordinada sustantiva porque hay un nexo subordinante que vendría después de la melodía. Entonces, y la última, el escritor cuyo libro presenta mañana es San Marquino, es una adjetiva explicativa. Listo. Ya tenemos entonces los resultados de la número 3. Ahora vamos a la número 4. Y dice ahí, ¿no? La oración compuesta subordinada, adjetiva. A ver, voy a darles unos minutos. Un minuto nada más, no unos minutos. Un minuto para que ustedes, a partir del momento que le diga empiece, van a empezar a analizar la pregunta número 4. Mejor les voy a dar dos, porque en realidad son varias oraciones largas y no quiero que se equivoquen. Por favor, vamos a analizar la pregunta número 4. Quiero que identifiquen la respuesta correcta en el número 4. Y les voy a dar 2 minutos. Eso es lo que estoy indicando. Ya con su material, su lápiz y vayan analizando, por favor. En el momento que les indique, ya todavía no empiece. Ya, ahorita les voy a empezar. Ujú. Uy, creo que recién. Yo creo que ya, ahora sí empiecen. A ver, empiecen analizando.
Listo. ¿Qué han marcado en la pregunta que les he dejado? En la 4, la respuesta correcta es la B. Y ahí nos estaban pidiendo la adjetiva, ¿no? O sea, el decreto supremo sería el núcleo, ¿no? Que firmaron ayer sería la proposición subordinada, ¿no? El núcleo me refiero a esta frase nominal, ¿no? Modificada porque firmaron ayer. Será publicado en el diario El Peruano y sería parte de la oración, ¿no? Pero la proposición subordinada sería que firmaron ayer. Ahora, ¿por qué las demás alternativas no han sido elegidas dentro de este grupo, ¿no? A ver, ¿existe un grupo nominal al que estamos modificando? Por ejemplo, dice, ¿el gobierno está siendo modificado? No, no está siendo modificado. Sigue siendo prorrogará el estado de emergencia. Ahora, el estado de emergencia tampoco no está subordinada a algo, mejor dicho, no es una proposición modificada, ¿no? Porque dice, para preservar el orden interno es de finalidad, entonces es una subordinada en todo caso adverbial. Entonces, por eso no tenemos como antecedente una frase nominal. Primero hay que partir de la idea de que tiene que haber una frase nominal modificada. Este decreto supremo, ok, que firmaron ayer, ahí sí ya teníamos la respuesta correcta, ¿no? Ya, vamos a pasar a la C entonces. Mientras otros no aprovechan el tiempo, ahí no tenemos como antecedente a un nombre. Nosotros estudiamos esforzadamente. Entonces, nosotros sí es, ¿cómo se llama? Un pronombre, pero no está siendo como una frase nominal modificada por una subordinada, ¿te das cuenta? Entonces, por eso no se elige la C. Mientras, pues es una subordinada adverbial. Lo lindo de esta vida, ya bueno, lo lindo sí es una frase nominal, pero está modificado por un MI, un modificador indirecto de esta vida. Entonces te están poniendo frases nominales con modificadores indirectos, pero no una subordinada adjetiva, ¿correcto? En casa vivimos con la esperanza, de pronto se recupera la enfermedad. Acá hay subordinadas adverbiales, ¿ya? Entonces no elegimos las demás. En el número 5 nos pide oración compuesta sobre una adjetiva explicativa. Entonces, en este caso, introduce una aseveración secundaria. Y aparte que decíamos que puede ser como antecedente en la adjetiva explicativa un nombre común o un nombre propio. Entonces, acá te han puesto Paolo, Juana. Un poblado, me parece que esa es la respuesta, sí, sí lo había visto. Un poblado es una frase nominal, es un nombre común. Pero qué interesante porque, mire, un poblado está siendo modificado que queda muy lejos de esta zona, o sea, como que me explicas a qué se refiere un poblado, es una que queda muy lejos de esta zona, por eso es que la respuesta correcta en 5 es C. Pero ¿por qué no los nombres propios que estaban Paolo, Juana? Paolo, según la sentencia dada, debe recibir una indemnización. Debe recibir una indemnización según la sentencia dada. Ese es un adverbio de ¿cómo se llama? Una proporción subordinada adverbial. No dice algo de Paolo. No hay una característica de Paolo, como en el caso de la C, ¿no? Entonces, por eso es que nos eliges. Juana, mi prima residente en el extranjero. Ya, bueno, acá sí dice algo de Juana, pero no como una proposición subordinada, sino como un adjetivo, una aposición. Ya, entonces es una oración simple, no hay un anexo subordinante, por eso tampoco no se elige. A ver. Y en D, ayer, aunque muy cansado, el chofer realizó todo. Acá hay proposiciones subordinadas adverbiales. ¿Por qué realizó todas las entregas? O sea, ¿cuándo realizó la entrega? Ayer. O sea, aunque muy cansados, es como una dificultad, ¿no? Una consecutiva, una concesiva, ¿no? Entonces, por favor, continuemos llevando alimentos de primera necesidad. Acá hay una oración simple, ¿ya? Entonces, por eso es que no se elige. Bien, vamos a la pregunta número 6. Dice acá la oración compuesta por subordinación adverbial
supone el caso de toda una proposición subordinada en función de un adverbio, ¿ya? Entonces, ¿cuál cumple la característica de un adverbio? La letra D. Mi hermana estudia escuchando música clásica. Y aquí hay que recordar que escuchando sería mi nexo subordinante, es decir, un verbo en gerundio. Puede ser un adverbio como participio, o sea, con ado, ha participado, o sea, puedo hacer también, pero más es con el gerundio. Entonces, en este caso, a ver, acá dices, a ver, escuchando música, ¿no? Ahora vamos a ver en la letra A, ¿por qué no es una subordinada adverbial? Me alegra verte tan entusiasmado, no hay nexo subordinante. Ahí es una oración simple, nada más con verbos y con adverbios simples que modifican a me alegra verte tan entusiasmado, entonces es un adverbio, ¿no? Pero no hay nexo subordinante. En ver dice, por mi orden y limpieza puedo estar tranquilo. Por ese motivo puedo estar tranquilo. ¿Por qué puedo estar tranquilo? Por mi hora causal, ¿no? Entonces, acá te han pedido, en caso de que toda la producción subordinada en función de adverbio. Em, en el caso de la C, dice la botella que tiene tapa roja, acá como antecedente es un sustantivo que sería la botella. Por eso no, claro, el nexo subordinante es que tiene tapa roja, ¿no? Pero eso de ahí modifica un sustantivo, esa es adjetiva. Y puede ser inclusive una adjetiva especificativa, ¿no? Sara, ahora vive en la ciudad donde nací y crecí. Ahora vive, ¿dónde vive? En la ciudad donde crecí y nací. Entonces, pero no hay nexo subordinante. Acuérdense que las subordinadas tienen que tener nexo, tienen que tener antecedente, tienen que tener una respuesta o sea, tiene que haber una idea relacionada, ¿no? Al antecedente. Es importante eso. Ahora vamos a la pregunta número 7. En 7 nos dicen la oración compuesta por subordinación adverbial se clasifica semánticamente por el tipo de circunstancia que la proposición subordinada le imprime en el evento verbal. De acuerdo con la información leída, seleccione la alternativa que corresponde a la oración compuesta por subordinación adverbial condicional. Ok. Oración compuesta condicional. A ver, espérense. Quería cambiar a la condicional. Acuérdense que la concesiva va a mostrar, aunque no tuvo buen día, está animado, es el resultado, ¿no? No, la dificultad. Y la consecutiva, el resultado. Y en el caso de la, a ver, acá causal, ¿no? A ver, ya creo que está. Ya, a ver, entonces, estábamos en la pregunta que habíamos elegido mi hermana estudia escuchando música. Que ya habíamos elegido en la 6 la D. En la 7 vamos a empezar a elegir
Dice acá, de acuerdo a la información leída, seleccione la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación adverbial condicional. Entonces, la condicional sería, como me enseñaste en el taller, es una subordinada adverbial modal, ¿no? Modal. Y entonces no puede ser la uno. Pero ¿cuál sería una condicional? La 2, ¿no? Encontrará la puerta cerrada como vaya después de las 5, ¿no? Esa es la condición. La otra condicional sería no debemos viajar con ellos, si no compartimos sus aficiones, ¿no? Entonces de acá el nexo subordinante sí, ¿ya? Si no compartimos sus aficiones. Acuérdense que el sí, el verbo también, el verbo gerundio también pueden ser nexos subordinantes. Entonces, si son el uno y el 4, tendríamos que marcar la respuesta D, ¿no? No, disculpen, la D no, la E, porque está la 2 y la 4, la 2 y la 4. En el caso de la uno es una subordinada de real modal, como lo habíamos mencionado, y en el caso de la número 3 dice si este año podremos viajar en verano. Es una subordinada, pero es en objeto directo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un verbo transitivo en D. Dice, me pregunto, objeto directo, si este año podremos viajar en verano. ¿Ya? Vamos a la número 8. En la número 8 nos piden la clasificación de la oración compuesta subordinada adverbial en base a lo siguiente. Recuerda que no debes usar el celular hasta que haya cargado de manera completa. Ok. Entonces, ¿a qué subordinada pertenece esto? A una temporal, hasta que haya cargado de manera completa. ¿Ya? En el caso de la número, hasta que haya una, denota el tiempo, pero en los demás casos, o bueno, ahí solamente hay una sola proposición. A veces vienen más. En la 9, por ejemplo, la proposición adverbial dice, objeción o dificultad. ¿Ya? ¿Quién presenta una objeción o dificultad? Si bien aún está enfermo, esa es una objeción o dificultad. La letra C, trabaja de manera virtual. Entonces, aunque está enfermo, ¿no? Al salir de la universidad, ir al cine, no hay ninguna dificultad. Dejaré alguna objeción. Mira, ahí nomás está ¿cómo se llama? Este, la respuesta, ¿no? O sea, la objeción. Dejaré el departamento cuando venza el contrato. ¿Ya? Entonces, no hay una objeción, sino el tiempo, ¿no? Ahí voy a dejar el departamento. Ya. Confiamos de que sabrás proceder con mucho tino. Ok. Yo confío en eso. Entonces, confiamos en que sabrás proceder con mucho tino. Confío en eso. Y en el caso de apenas llego a casa, se puede formatear su laptop. Apenas llego a casa, se puso a formatear su laptop. ¿Hay alguna objeción? No, no hay, más bien es una concesiva, ¿no? O sea, más bien algo que continúa mejor, ¿no? Llegas a casa, formateas, ¿no? Una consecutiva. Ahora, en la número 10 nos piden correlacionar de manera correcta. También vamos a ver cómo correlacionamos. Dice, a pesar de que ya reforzaron la seguridad, o sea, fuimos asaltados. O sea, sí ha habido una objeción, ¿no? A pesar de eso, fuimos asaltados. Una consecutiva. Lía, si te comportas de esa manera, ya, acá sí hay una condición, ¿no? Si te comportas de esa manera, no te quedaremos en el grupo. Una condicional. Si te portas de esa manera, no te quedaremos en el grupo. Y una consecutiva sería si se formó tal tráfico que estuve más de una hora en ese lugar, una consecutiva.
Y fuimos a la reunión para informarnos sobre el próximo paseo, una de finalidad. Nos fuimos a la reunión para informarnos sobre el próximo paseo. Ahora, en la número 11, dice el enunciado terminada la clase, Rafael, quien estudia desde el año pasado aquí, nos propuso crear un grupo de estudios para que fortalezcamos nuestros conocimientos. Ya, bueno, acá sí tenemos que identificar cuáles son las diferentes proposiciones, ¿no? Porque acá es una de 3 líneas la oración, ¿no? Entonces, la primera sería terminada, que sería el nexo subordinante, es este verbo en este gerundio. No, sí, este participio, ¿no? Que va a introducir la proposición, dice, es terminada la clase, entonces una subordinada adverbial, ¿pero de qué? De tiempo, ¿no? Porque necesitamos que termine la clase para ir a comer, por ejemplo, ¿no? Terminar la clase y ir a comer. De tiempo. O sea, quien estudia desde el año pasado sí sería una adjetiva explicativa, porque estoy diciendo algo de ella, ¿no? O sea, imagínate que dice Jimena, quien estudia del año pasado está aquí, ha pasado está aquí. Entonces es una adjetiva explicativa, es una información adicional sobre Jimena, por ponerle un nombre, ¿no? Entonces, crear un grupo de estudios, eso es una sustantiva, pero en objeto directo, porque hay un verbo transitivo que la antecede, ¿no? Y para que fortalezcamos nuestros conocimientos, sí es una subordinada adverbial de finalidad. Por eso vamos a fortalecer nuestros conocimientos. Ya, ya está. Entonces, terminada la clase, Rafael es el antecedente, ¿no? ¿Quiénes son los antecedentes? Rafael, de quien estudia en el año pasado, ¿no? Nos propuso crear un grupo de estudios. eh, Terminada la clase, nos propuso un grupo de estudios, sería la proposición principal. Para que fortalezcamos nuestro conocimiento, sería una subordinada, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a la número 12, que es ya la última, para analizar. Pero acá ya es un tema nuevo, ¿no? O sea, primero que hemos aprendido que los relativos son un tipo de palabras que nos permiten introducir. Y según la RAE, tenemos que saber usarlos también correctamente, porque a veces, por ejemplo, si, mira, no lo vamos a corregir. Digamos cómo es que se puede, por el uso oral, porque la RAE no corrige lo oral, sino lo escrito. Dice, ¿no? El alumno que hable ayer es muy destacado en el colegio. El alumno que te hable ayer, el alumno que te hablé ayer, el alumno que te hablé ayer es muy destacado en el colegio. Digamos que en el fondo sí se entiende de que estamos hablando de alguien de quien me han comentado un día anterior y bueno, está, es destacado también, ¿no? Andrés, el amigo en que confío desde hace muchos años, ya, en que confío, y hay una cosa que no está sonando bien. Entonces, lo que tienes que recordar es cómo suena y que tiene que tener un equilibrio también, ¿ya? Recuerda analizar esta frase en que su estructura es errónea. Acá sí hay algo errado, o sea, muy errado, que su estructura es errónea. Claro, en otro contexto, de repente el queso no está bien en realidad. Ya, entonces eso de manera oral de repente lo hemos escuchado, pero tengamos cuidado en el momento de la redacción. Después dice, consuman alimentos donde hayan las vitaminas A, C y D. Consuman alimentos donde hay. Ahora, o sea, suena bien, pero, ese nexo donde tiene que sonarte sospechoso, porque siempre tiene que ver con el sentido de localidad, ¿no? Claro, ustedes cuando me dirán, pues, Miss, pero ahí dice, mm, a ver, ¿cuál era? ¿Cuándo, no? Recuerden, dice la frase que su estructura es errónea. Consuman alimentos donde hay. ¿Dónde es el lugar? Alimentos del lugar, o sea, esa es la duda. ¿Ya? El policía observó todo cuanto ocurrió en ese lugar lejano. Acá sí parece más correcto todo lo que dice. La policía observó todo cuanto ocurrió en ese lejano lugar. ¿Ya?
Ahora vamos a a la letra A, dice. El alumno de quien te hablé, ahí sí estamos corrigiendo ese que con de quién te hablé, o sea, especificando que es una persona a quien me refería. Y cuando dice Andrés, el amigo, ¿en quién confío? No, ¿en qué confío? No, sino cuando el antecedente es una persona, en este caso el amigo, ¿en quién confío? Entonces vamos a ponerlo, ¿en qué confío? No, ¿en quién confío? Recuerdo analizar esta frase cuya, no que su estructura, sino ese queso es reemplazado por cuya. Y en D dice consuman alimentos en los que hayen. Entonces acá consuman alimentos, ese donde hayen, como no se refiere al lugar, sino en que hayen, ¿ya? En los que hayen, en todo caso sería mejor todavía, en los que hayen vitaminas A, C y D. Bien, chicos, entonces con esto hemos resuelto, esta es la última pregunta en realidad. Vamos a analizarlo antes de terminar, ¿ya? Porque ya prácticamente hemos desarrollado todos los temas, pero quería mencionar qué función cumplirían en todo caso, ¿no? El alumno de quien te hablé ayer es muy destacado. Esto sería una subordinada, adjetiva, ¿no? Porque el antecedente es el alumno. Andrés, el amigo de en quien confío donde hace muchos años, en quien confío desde hace muchos años. Entonces acá también el amigo sería adjetiva, ¿no? Recuerdo analizar esta frase cuya estructura también sería adjetiva, cuya estructura es errónea, y consuman alimentos en que lo hayan, también sería adjetiva. Todas son adjetivas. ¿Listo? Eso nomás quería un poco enfatizar. A ver, eh, alguna... ¿alguna duda, alguna pregunta? Duda, pregunta, no. ¿No? ¿Todo claro? Toman su agua, comen alguito. De repente alguien se atreve a hacer una oración y lo analizamos también acá en conjunto. Crean una y ahí yo les voy corrigiendo. Eso también es una forma muy fácil y muy práctica de ver si estamos por buen camino en el análisis. A ver, solamente para terminar y repasar de lo que hemos estado viendo. Siempre en la presentación teórica van a venir ejemplos menos complejos, pero en el material de preguntas siempre vienen, como ustedes se han dado cuenta, hay alternativas y las alternativas nos dan una idea para poder repasar otros temas que nos ayudarían a entender mejor. Por ejemplo, en este caso, la proporción subordinada adverbial, nos hemos dado cuenta que es importante recordar el concepto de oraciones simples con perífrasis, el concepto de oraciones subordinadas sustantivas en función de objeto directo, el concepto de oraciones yuxtapuestas también, oraciones compuestas subordinadas, ¿no? Coordinadas también, ¿no? Entonces, ahí va,
eso uno se da cuenta cuando analiza el tema de las preguntas, ¿no? Entonces, siempre ahí, acá están en PPT las oraciones un poco más, con menos complejidad, porque la idea es que puedan entender el concepto, ¿no? Pero hay una dificultad más cuando tienen que entender el análisis de la pregunta, que ese es otro paso, ¿no? Así es que antes de retirarme, vamos a hacer un pequeño repaso final para recalcar aquello que es más importante del tema de hoy día, ¿ya? Este, mm, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, un repaso analizando las preguntas que tenemos, ¿ya? Primero, que la oración compuesta subordinada eh, siempre va a tener un antecedente, ¿ya? Y dependiendo de ese antecedente, vamos a identificar si es adjetiva o es adverbial, ¿ok? Segundo, que la adjetiva va a modificar al núcleo de una frase nominal, ¿ya? Y hemos visto que pueden ser nombres comunes o nombres propios, ¿ok? Lo otro que hemos estado viendo es que, por ejemplo, una subornada adverbial causales fueron sancionados económicamente por no sufragar. Entonces me explica la razón por la cual fueron sancionados. Una adverbial temporal sería después de insistir en la verdad, por ejemplo, después de insistir, después de haber conversado, tengo la idea más clara, ¿no? Eso, por ejemplo, es una adverbial temporal. Entonces, ella le comunicó que tendrían una reunión. Ella les comunicó que tendrían una reunión. Y ahí en este caso comunicó que tendrían una reunión está en función de un objeto directo del verbo comunicar. Ella comunicó que tendría una reunión, es una subordinada sustantiva de objeto directo, ¿ya? Y si te dicen, por ejemplo, eh, la niña o la joven cuyos padres son brasileños, estudia en San Marcos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuyos padres son brasileños sería una adjetiva explicativa de la joven, ¿ok? Otro caso, por ejemplo, cuando nos pidan, por ejemplo, identificar proposiciones subordinadas adjetivas especificativas, ¿ya? Entonces, en ese caso, pueden tener toda una frase nominal como antecedente, como ese decreto supremo, una frase nominal bastante, ¿no? Extensa, en 3 palabras, que firmaron ayer sería la subordinada, ¿no? Adjetiva, especificativa, y fue publicado en el diario peruano. Listo. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado. Estas frases nominales que van a ser modificadas por estas proposiciones. A diferencia de los demás casos que habíamos visto, decíamos, ¿no? Con qué otros ejemplos vamos a encontrarnos? A ver, un ratito.
Ya, entonces estábamos viendo cómo una proposición subordinada adjetiva puede estar, con qué otro tipo de oraciones que tenemos que recordar su concepto, ¿no? Le decía, por ejemplo, el gobierno prorrogará el estado de emergencia para presentar el orden interno. Ok, para presentar el orden interno ya sé que es una subordinada adverbial, ¿no? Que está modificando prórroga. Este gobierno prorrogará para preservar el orden interno. Por eso que es una subordinada adverbial. Este, mm, Prorrogará el estado de emergencia sería el objeto directo de ese verbo prorrogar. Entonces, eso es importante tenerlo muy claro. Revisen nuevamente la pregunta 4, denle vueltas, ¿no? Para poder recordar bien a qué me estoy refiriendo. En la letra C de la número 4 también, mientras otros no aprovechan el tiempo, nosotros estudiamos esforzadamente, ¿no? En este caso, mientras otros no aprovechan el tiempo, sería una adverbial, ¿no? Mientras eso, nosotros estudiamos esforzadamente, ¿no? Entonces, por eso no hemos elegido como adjetiva, sino sería adverbial. Ya, lo lindo de esta vida es poder compartir momentos con nuestros amigos y amigas. Entonces, lo lindo de esta vida es compartir momentos con amigos y amigas. Es interesante porque esta es una oración simple de un verbo principal. Bueno, acá dice, lo lindo de esta vida es poder compartir momentos con mis amigos y familiares. Entonces, acá sería una subordinada adverbial, ¿no? Es poder compartir momentos con amigos y amigas. Pero nos habían pedido adjetiva, por eso que la dejamos, ¿no? A ver acá. Entonces, un ratito. Un ratito. A ver, acá. ah, en la última que dice, en casa vivimos con la esperanza de que pronto te recuperes de la enfermedad. Ya, acá hay un complemento de nombre que sería de que pronto te recuperes, ¿no? Pero no es siempre que haya una preposición antes del que, ya eso es complemento de nombre, complemento, entonces de verbo, complemento de adjetivo, ¿ya? Tengan cuidado con las preposiciones, ¿ya? Por eso es que no se ha elegido esa. La 4 me parece muy importante que la puedan volver a revisar, ¿ya? Para que se quede claro los ojos. Es más, pueden revisar los conceptos anteriores, ¿no? Y así poder aclararse. En la número 5 dice una proposición subordinada sería que queda muy lejos de esta zona, sería una adjetiva explicativa, ¿no? Una adjetiva explicativa que habíamos visto, un poblado que queda muy lejos de esa zona explicativa. Ahora, esta adjetiva explicativa, ¿con qué otro tipo de oraciones te han puesto? Con, por ejemplo, ¿no? Según la sentencia dada, con le llamamos vocativos, Paolo, según la sentencia dada debes recibir una indemnización, o sea, acá no hay una adjetiva explicativa, sino hay un vocativo, ¿ya? Entonces el concepto de vocativo la puedes revisar también para que te quede claro. En todo caso, en palabras simples, el vocativo es como una palabra que llama que en una conversación tú te diriges, ¿no? Mamá, ¿no? Tienes que retirar, no sé, pues el dinero del banco, ¿no? Entonces yo le estoy pasando la voz a ella que haga esa acción. Entonces eso es muy diferente a que mamá retiró la plata del banco y ahí sí es parte de la oración, es un sujeto. Entonces el vocativo es un concepto muy importante a tomar en cuenta. En el caso, mm, en el caso de la letra B, ¿por qué no lo hemos elegido si nos están pidiendo una oración adjetiva explicativa? Me parece
Que hay que repasar vocativos, hay que repasar oraciones con aposiciones, ¿no? El concepto de aposición también es muy importante. El concepto de, no, más que concepto es la forma, cómo se puede presentar. Por ejemplo, acá, por favor, continuemos llevando alimentos de primera necesidad. O sea, son como palabras que nos ayudan a ser más cordiales, ¿no? Y por esa cordialidad nosotros le vamos a poner coma y no por eso va a ser una proposición subordinada adjetiva explicativa. Entonces, esas cordialidades tienen que tener cuidado, ¿no? Mi estimado amigo, mi estimado profesor, coma, ¿no? Entonces ahí, pues, muy probable que sea un vocativo, ¿no? Dependiendo qué cosa le vas a decir a ella, ¿no? O a él. Si quieres que realice una acción, ya automáticamente es un vocativo, ¿no? Porque te estás dirigiendo a ellos para que realicen la acción, ¿no? Le estás llamando, ¿no? Indicando que por favor actúe de esa manera, ¿no? Bien, entonces esos son los conceptos que creo que hay que tener en claro. Este, ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me dicen, por favor, también. Bien, entonces solamente para recordarles y terminamos con esos conceptos que les indicaba. No sé si tienen alguna duda o pregunta, chicos. Están muy callados. ¿Qué ha pasado? Ya. Yo creo que termino con esto que estábamos hace un momento indicando. ¿Qué tal usamos la palabra, ya hicimos, trabajamos, ¿no? Vamos a hacer la otra palabra que sería conversamos, por ejemplo. Conversamos, eh, le vamos a ir pasando por acá. Conversamos donde había muchas, donde había mucha música, donde había buena música, por ejemplo. Conversamos donde había buena música, eso sería una proposición subordinada adverbial, locativa. Conversamos cuando terminó la clase, por ejemplo, ¿no? Conversamos, eso sería, cuando terminó la clase sería temporal, ¿no? Conversamos, y algo así podrían ustedes también practicar, ¿no? Conversamos como habían acordado. Conversamos como habían acordado, ¿no? Y también podemos ponerle conversamos. A ver. Ah, no, pero acá en la causal tenemos que explicar, ¿no? Conversamos porque su amiga necesitaba decirle algo. Por ejemplo, conversaron porque su amiga necesitaba decirle algo. Ese sería causal. El por qué. Estoy usando como nexo solamente uno. Ay, espérense. Porque no me permite avanzar con uno. Ahí está.
Ellos conversaron para acordar cuándo irán a la playa. Finalidad, ¿no? ¿No? Conversaron hasta las 3 de la mañana. No, hace mucho ya, ¿no? A ver, conversaron tanto que él se quedó afónico. Imagínate, conversar tanto hasta que él se quede afónico. Ya está. Y a veces sería concesiva, y concesiva sería, aunque, aunque no tiene saldo, está conversando por, por WhatsApp, ¿no? Aunque no tiene saldo para la llamada, está conversando por WhatsApp, ¿no? Entonces ahí, aunque presenta alguna dificultad, igual están dialogando. ¿Listo? Y bueno, la comparativa que era la más facilita, ¿no? Ya. A ver, quisiera puñito si es que en caso estaba claro. Aplausos si está excelente. Y corazones si ya lo máximo. A ver. Y mal también, pues si está mal, pues. A ver, quiero ver gestos, emoticones. De todo es válido. A ver cómo se van a manifestar. Ah, bien, gracias, un corazón, un aplauso. ¿Y qué más? Muy bien, gracias, gracias. Muy bien, chicos, vayan a tomar algo. Deseo de corazón que sigan adelante.